Desde el comienzo de Megamente se nos presenta a Metroman como la definición del héroe clásico, invencible, carismático y adorado por todos. Era más que un protector para Metro Ciudad, era un símbolo, el pilar sobre el que descansaba la esperanza de la gente. Y aparentemente él disfrutaba cada segundo bajo los reflectores. Pero esta fachada heroica ocultaba una verdad profunda y angustiante. Detrás de su sonrisa perfecta y su manto de invulnerabilidad existía una tensión latente entre lo que todos esperaban de él y lo que él verdaderamente deseaba. Su vida estaba lejos de ser auténtica. Metroman no era libre, ni siquiera con todo el poder del mundo a su disposición. Al contrario, su poder lo encadenaba a una imagen que no había elegido del todo, una prisión construida por las expectativas ajenas. Es aquí donde el verdadero conflicto emerge. Metroman no estaba atrapado por un villano o por algún peligro exterior, estaba atrapado por la necesidad de complacer a un público que exigía perfección constante. Esta tensión emocional es lo que impulsa su decisión de desaparecer, de escapar de la vida que, a pesar de ser gloriosa desde afuera, lo vaciaba por dentro. Hasta este punto podríamos justificar las acciones de Metroman abandonando a la ciudad y a aquellos que le han entregado tanto durante tanto tiempo. Pues no deberíamos, pero tampoco podemos hacer a un lado que es aquí donde se introduce una paradoja brutal. ¿Cómo puede alguien que posee un poder casi ilimitado sentirse tan limitado, tan vacío y tan falto de propósito? La respuesta es relativamente simple. Incluso con todo el poder del universo, Metroman permitió que lo moldearan, apresaran y dirigieran por las expectativas de otros sin pensarlo y dejándose llevar por esa fama y esa admiración que, como veremos en este video, puede que esté vacía. Cuando estaba realizando este análisis de Metroman, pude notar que él sin duda pagó un costo muy elevado al adoptar su faceta de héroe al 100%. A diferencia de otros como Superman, los cuales encuentran un equilibrio a través de su alter ego, que en este caso es Clark Kent, Metroman no tuvo un espacio donde pudiera ser él mismo. Su identidad estaba completamente absorbida por su rol como el dios, como el perfecto héroe, como el salvador de Metro Ciudad. A pesar de no ser humano, al no tener una faceta humana que lo anclara a la realidad, Metroman se sintió obligado a cumplir con las expectativas de una sociedad que lo veneraba como una deidad. Este fenómeno de idolatría no solo lo alejó de su verdadera esencia, sino que lo llevó a perder la conexión con sus propios deseos y necesidades. Se convirtió en un héroe cuya grandeza lo devoró, dejándolo sin una salida donde pudiera explorar su propia humanidad a pesar de no ser humano, pero que es un ser que se crió entre humanos. Este aspecto es especialmente relevante en el contexto actual, donde por ejemplo muchos influencers luchan por mantener una imagen ante las redes que al final resulta ser una completa farsa. Recuerdo el caso pintoresco de la influencer ultra vegana llamada Giovanna Mendoza, que fue descubierta comiendo pescado en unas vacaciones, o el caso de Liver King, que a pesar de promover un estilo de vida ancestral y afirmar que su impresionante físico era el resultado de una dieta y estilo de vida, se reveló que había estado usando esteroides anabólicos para mantener su musculatura. Entonces, la historia de Metroman es un recordatorio de la importancia de encontrar un equilibrio entre nuestras múltiples facetas. No podemos permitir que una parte de nosotros simplemente nos defina y nos convierta en eso que los demás quieren. Y en este caso particular, un héroe puede tener poderes asombrosos, pero sin una conexión con su lado humano, sin un equilibrio, puede perderse en el camino. Y en este punto resulta inevitable tocar el punto en el que Metroman decide fingir su propia muerte, un acto que, para él, representa la única vía de escape de la prisión que se había construido a su alrededor. Esta decisión, sin embargo, está cargada de complejidad, ya que lo que en un principio podría parecer una búsqueda legítima de libertad, en el fondo es una muestra de su incapacidad, de su inmadurez para enfrentar a todas y cada una de las personas a las que debía ver a los ojos y decirles que no quiere seguir adelante. Es paradójico pensar e interpretar que un ser con poderes prácticamente infinitos no encuentra la fuerza suficiente para enfrentar a todas las personas y decir que no puede seguir adelante. Entonces, como muchos en nuestra realidad, lamentablemente toma la salida fácil.
Por un lado, podríamos justificar sus acciones bajo la premisa de que Metroman se encontraba en una crisis de identidad y agotamiento emocional. Estaba en búsqueda de una vida auténtica, quería poner fin al sacrificio personal a largo plazo, y si hacemos un esfuerzo y nos ponemos del lado de Metroman, no había un peligro real en Metrociudad. Megamente era, entre otras cosas, bastante patético como villano. Entonces, es cierto, mintió y engañó a toda una ciudad, al mundo, fingiendo una muerte que no existe. Borró del mapa un símbolo de lucha y esperanza. Pero hasta este punto, no creo que su acto haya traído unas consecuencias tan devastadoras. Técnicamente, las autoridades de Metrociudad podían detener en cualquier momento a Megamente, si es que así se lo proponían, y puede que en parte no lo hacían por esa dependencia exacerbada por su antiguo héroe Metroman. Podríamos decir hasta este punto que las acciones de este ex superhéroe podrían estar en la línea de lo correcto o lo justificable. Lamentablemente, esta falsa estabilidad se vino abajo muy rápido. Megamente también era un adicto al propio Metroman y trató desesperadamente de sustituirlo con su infinita inteligencia fusionada con su infinita estupidez. Creó así un villano que realmente representaba una amenaza. En este punto, todo, absolutamente todo cambió. Titán estaba haciendo un daño real a los habitantes de la ciudad, destruyendo edificios y causando incendios. Los habitantes estaban muriendo. Era más que lógico que Metroman debía regresar, pero es donde lamentablemente nos damos cuenta que su inmadurez emocional queda en evidencia. A pesar de sus poderes ilimitados, no es capaz de regresar y mostrarle a todos que su muerte ha sido un teatro. Injustificable es la palabra clave en este punto. Tener el poder para detener la destrucción de Metrociudad y no hacerlo muestra una desconexión emocional y moral con lo que alguna vez representó. Y si bien es fácil señalar que Metroman simplemente quería vivir su vida, lo que realmente deja entrever es que su decisión de retirarse lo colocó en una posición de fragilidad donde se demuestra que solo estaba ahí por fama y admiración. Pero cuando se aburrió, ya eso no era suficiente. Técnicamente nunca existió en Metroman una intención real y por ende una genuina responsabilidad. Este análisis nos lleva a cuestionar qué es más peligroso, un villano con poder o un héroe que decide no usarlo cuando más se necesita. Entonces, el conflicto que se presenta con Metroman es más que la simple huida de un héroe cansado. Es una confrontación directa entre dos conceptos profundamente humanos: el deber hacia los demás y el derecho a la búsqueda de la felicidad personal. Este dilema es más común de lo que pensamos, y aunque pueda parecer lejano por los poderes sobrehumanos de Metroman, en realidad refleja situaciones que muchas personas enfrentan en la vida diaria. Por un lado está la noción de sacrificio, la idea de que la responsabilidad hacia los demás puede y debe superar cualquier deseo individual. En el caso de Metroman, su poder lo coloca en una posición única. Tiene la capacidad de salvar a cientos, incluso a miles de vidas. Se podría argumentar que, al poseer esa capacidad, tiene la obligación moral de utilizarla. Sus dones no son solo suyos, son también un bien común para la ciudad, para el mundo, algo que debe ser empleado para proteger a los demás, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad o sentido de libertad. Sin embargo, también existe el argumento opuesto, el de la búsqueda de la libertad personal. En este punto de vista podríamos defender que Metroman tiene el derecho de decidir cómo vivir su vida y no debería ser forzado a seguir un camino que lo consume solo porque puede hacer algo. Este enfoque se centra en la autonomía personal, en la idea de que ninguna vida está completamente definida por lo que los demás esperan de uno, sino por lo que uno elige hacer con su propio ser. Es un acto de autopreservación y autodescubrimiento. Pero este último argumento trae consigo una importante crítica moral. Si uno tiene la capacidad de ayudar y elige no hacerlo, se convierte en un acto de egoísmo. Para la sociedad moderna que promueve la idea de libertad personal por encima de casi todo, la historia de Metroman plantea una cuestión incómoda. ¿Es realmente justificada la búsqueda de la felicidad cuando implica abandonar las responsabilidades que se han asumido? En cierto sentido, las acciones de Metroman pueden ser vistas como un acto de traición, no solo hacia la ciudad que confió en él, no solo hacia el mundo, sino hacia el concepto mismo del heroísmo. La responsabilidad es más que un peso, es un acto de amor hacia los demás. En este sentido, abandonar a quienes confían en ti por la búsqueda de la felicidad personal no es liberación, es una forma de cobardía.
es evitar enfrentarse a la dura realidad de que, cuando posees algo tan valioso como el poder de cambiar vidas, tu libertad ya no es absoluta. Está entrelazada con las expectativas y necesidades de los demás. Pero gracias a las acciones de Metroman podemos notar que la verdadera libertad no proviene de escapar, sino de encontrar sentido en lo que elegimos cargar. Su abandono no fue un acto de liberación, sino una evasión de una responsabilidad que, en su esencia, también tenía el potencial de darle propósito. En última instancia, nos deja con la reflexión de que quienes tienen el poder para cambiar el mundo no pueden simplemente apartarse y esperar que otros lo hagan por ellos. La verdadera medida de nuestras vidas no radica en el reconocimiento que obtendremos, sino en la profundidad del amor que compartimos y el sacrificio que elegimos hacer por aquellos que nos importan. Porque al cerrar los ojos para siempre, lo que permanecerá no será la fama, sino la satisfacción de haber cumplido con nuestros deberes más profundos y haber amado sin reservas, esperando solo que cada día estén mejor aquellos a quienes amamos. Yo soy Cypher y esto es Alien Legacy. Así que será hasta un próximo video.